Como siempre, reconociendo el trabajo que están haciendo ustedes allí con Yocheved, a ti, a todos los estudiantes universales, y agradeciendo la invitación, cordialmente me tienen en cuenta, y eso me llena muchísimo de alegría, y sobre todo estar saltando esas barreras de distancia, de nacionalidad, de tantas cosas que a veces nos separan, pero estamos aquí con un buen grupo de personas que queremos hacer algo positivo del noajismo, y la verdad es que muchísimas gracias, mi estimado. Entonces, demos inicio. Estamos en la parashá Ki Tetzé, que significa cuando salgas, y en algunas partes se traduce como cuando salgas a la guerra, pero en realidad es cuando salgas. Y ese cuando salgas tiene que ver con todo tipo de salidas. Quiere decir que algo que está afuera o algo que sale de lo normal, algo que si tenemos un conjunto, estamos hablando de algo que se sale de ese conjunto. Pueden ser normas, puede ser físicamente un sitio, y dentro de esa perspectiva hay muchísimas aplicaciones. Decíamos ahora al comienzo que esta parashá es de pronto una de las que más preceptos bíblicos abarca para los judíos. Son 613 preceptos, y solamente en esta porción de Torah tenemos 74 preceptos. Y de todos esos preceptos que hay, yo quiero enfocarme en uno que me llamó la atención, que se llama el precepto del Ben Sorer Humoré, que significa el precepto del hijo rebelde. No sé si algunos lo han escuchado ya, pero se encuentra en el Talmud Sanedrín, en la parte 71a. Dice literalmente, la Torá nos recomienda que si un hijo demuestra ciertas características de comportamiento que indican que terminará siendo un asesino, lo mejor es ejecutarlo. Es una parashá bastante fuerte, es un precepto bastante fuerte para un padre de familia que ve que su hijo de pronto anda en malas compañías, que ha sido rebelde, que ha sido, que no atiende los consejos de papá ni de mamá, de pronto está inmerso en las drogas, anda con malas compañías, nunca ha tenido como una deferencia hacia la vida humana, sino que es egoísta, necio, y hace lo que bien le parece. Incluso los padres pueden llegar a pensar de que podría en algún momento eh, llegar a ser un asesino. Y la Torá recomienda a esos padres que cuando se dan cuenta de eso, lo mejor es ejecutarlo. Sin embargo, como todo en la Torá, hay que tener entendimiento. Rabí Yehuda dice que en realidad nunca, y nunca es nunca, se han dado las condiciones para que se cumpla, y también que nunca se darán. Y esto es interesante porque hay gente que lee en el Talmud ciertas cosas y las da por hecho y las da por sentadas. Entonces, la persona que lee ese precepto dice, por Dios, pero esta religión de los judíos es que manda a un padre a ejecutar a su hijo porque no lo supo criar, porque se le salió de las manos, porque se convirtió en un asesino. Y entonces, ¿dónde queda el amor de padres? Pero la Torá es un libro que es de enseñanzas más que de resoluciones. Entonces hay que aprender, como dice Rabí Yehuda aquí, hay que aprender cuál es el propósito de que esto esté escrito y que esté escrito de esa manera. Dios no es que esté mandando a los padres a que estén como un policía encima de sus hijos y que cuando se les salen de las manos definitivamente, entonces lo mejor es eliminarlo.
Ese no es un pensamiento de Torá, esa no es una enseñanza de la Torá. Entonces pregunta Rabí Yehuda, ¿por qué entonces, si nunca se va a dar esa situación, por qué está escrito? Y la respuesta que él mismo nos da es que es para estudiar y para recibir recompensa por ello. Vamos a entrar entonces en lo que significa este precepto que aparentemente es contradictorio, porque ¿por qué la Torá nos va a mandar a cumplir un precepto que es totalmente inaplicable? Dice que nunca se van a dar las condiciones para que un padre mate a su hijo. Nunca. ¿Por qué Dios escribe entonces, manda a hacer algo que en realidad se conoce que no se va a llevar a cabo, que no se va a realizar? Es una paradoja bien interesante. No sé si esta será la única parashat que contiene ese tipo de incógnitas, pero es de las más profundas que podemos encontrar en el estudio de la Torá. Y siempre les he recomendado a la gente que está en las clases, en los estudios, porque escucho sus preguntas y les digo, tienen que entender que cuando se está estudiando Torá, se está estudiando para aprender algo, para desarrollar una idea. La Torá no nos está dando las soluciones automáticas como en un cajero que usted llega y mete la tarjeta y salen los billetes. La Torá nos está diciendo que si metes la tarjeta tienes que meditar sobre lo que está ocurriendo adentro del cajero y por qué te pidió que metieras la tarjeta. Y es toda una serie de procesos y de aprendizajes, más independientemente si salen los billetes o no. Entonces, volvemos al concepto de Rabí Yehuda. La Torá es para estudiarla y para recibir recompensa por ello. ¿Qué tipo de recompensa? ¿Qué tipo de recompensa he de esperar como persona por estudiar algo que carece totalmente de practicidad, que no lo voy a realizar nunca? Yo como padre nunca se van a dar las situaciones, circunstancias para que asesine a un hijo, por más malo que sea, por más perverso que sea. Entonces, aquí ya hace uno de los más grandes conceptos del judaísmo. Estoy hablando del pensamiento judaico, que es algo que los rabinos han tratado de infundir en nosotros. No sé si muchos se habrán dado cuenta ya. Y es que cuando tomamos clases con rabinos, ellos realmente nos están enseñando a pensar desde la perspectiva, desde la óptica del judaísmo, a razonar como razonaría un estudioso de la Torá. No estoy hablando de cualquier persona o decir que es judío porque nació en Israel, no. Estoy hablando de una persona que está dedicada al estudio de la Torá y la está aplicando en su vida, como estamos haciendo muchos de los noágidas, o por lo menos lo que esperamos que hagan muchos de los noágidas, el estudio de la Torá para que lo apliquen en sus vidas, porque yo voy a hacer referencia a un comentario del Morello Josué Álvarez de la semana pasada, donde decía, hombres, hay muchos hombres, pero hombres de Torá, ¿cuántos son hombres de Torá? Entonces hay una gran diferencia cuando nosotros aprendemos a mirar el mundo desde lo que nos enseña la Torá y a aplicarlo en nuestras vidas para el beneficio de todos los demás. Entonces, ese gran concepto de judaísmo es que la verdadera esencia, el propósito, el enfoque y la función de la Torá es la manera en que nosotros nos acercamos a ella. Ya en algunas clases habíamos hablado de que mientras para unas religiones lo más importante se centra en el hombre, para otras religiones lo más importante se centra en Dios. Y a diferencia de estas dos posturas, en el judaísmo lo más importante, lo elemental, es el diálogo que tiene el hombre con Dios.
¿Y cómo es ese diálogo? A través del estudio de Torah. Entonces, esta es la verdadera esencia, el propósito y la función que tiene la Torah. ¿Quién debería estudiar entonces la Torah? ¿Para qué y cuándo? Es una buena pregunta, porque muchos noágidas dicen, bueno, para mí lo importante es hacer ibodedut, para mí lo importante es rezar salmos, para mí lo importante es hacer las festividades. Hay noágidas o comunidades noágidas que están muy estrictas en la parte del kosher, que yo pienso que no es un mandamiento para los noágidas, pero se ven casos de comunidades noágidas que están centradas en eso. Y hay todo tipo de comunidades, así como hay todo tipo de culturas y todo tipo de pueblos. Entonces, a veces preguntan, ¿quién realmente debe estudiar la Torah? ¿Un rabino? Es como si un arquitecto estudia libros de arquitectura, un médico estudia libros de medicina, el mecánico estudiará libros de mecánica y sus motores y todo, cómo funcionan sus máquinas. Entonces piensan que el estudio de la Torá debería de ser para aquellos que están enseñando la Torá, o sea, un rabino, un moré, una persona que necesita estar llevando esto a la práctica, pero resulta que no es así. El estudio de la Torá es para todas las personas. Y hay una pregunta bien interesante, es si entonces el no judío está obligado a estudiar la Torá. Y esta es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿El no judío está obligado a estudiar la Torá? Bueno, pues la Torá es universal, la Torá es para todos. La Torá tiene un mensaje tanto para el judío como para el no judío. Su carácter es universal. Y rabinos como el rabino Ginsburg, Isaac Ginsburg, hace énfasis en esa parte, que la Torá, desde el momento en que se abrió para el mundo, en el momento que se dio para el mundo, lo que se llamó la cuarta revolución de la Torá, se abrió totalmente, desde Bereshit hasta el Zohar. Incluso, obviamente, nosotros no vamos a estudiar alajá judía porque no nos concierne y no podríamos opinar mucho sobre eso y también sería un conocimiento inútil para nosotros. Pero sí podemos de esa alajá judía sacar qué es alajá para noágidas y asimismo todos los demás conceptos. Y solamente eso se puede lograr si estamos estudiando Torah. Entonces, decir de que, y respeto mucho la posición de ciertos sectores de rabinos que dicen que solamente debe de ser enseñada la parte que tiene que ver con los noágidas. Pero eso es una labor bien difícil porque los judíos, los sabios, no escribieron para las naciones, los sabios escribieron en general y principalmente para su pueblo, para solucionar, para enseñar y para transmitir toda esa historia y todo ese, todo lo que tenía que ver con su cultura y sus tradiciones. Entonces escribieron para sus propias comunidades, que dentro de esas comunidades y esas enseñanzas había que relacionarse con naciones, porque las comunidades judías en ese momento no estaban viviendo en Israel, de pronto estaban viviendo en Polonia, no sé, en Colombia. Entonces, escribían para que ellos aprendieran a entender a las demás naciones que eran idólatras, que tienen de pronto unos conceptos que no son de acuerdo con la Torá, unas prácticas sociales que no van de acuerdo con la Torá, pero les enseñaban a los judíos cómo era que debían de relacionarse con ellos. Entonces el noágida debe leerlo todo y decir, aquí hay una parte que tiene que ver conmigo. Aquí hay una parte que está haciendo una recomendación para que yo corrija mi forma de ser, mi forma de pensar, estos rasgos de carácter, mi actuación civil en la sociedad, pero no es porque haya un libro específico para los noágidas. Hoy en día ya hay rabinos que están escribiendo libros específicamente para noágidas, pero no había sido así desde antiguo.
se encuentran fragmentos, por ejemplo, libros como Los deberes de corazón, de Ibn Pekudá, son conceptos universales. El portal del amor, el portal del corazón, el portal de la verdad, el portal de la alegría, son cosas que son universales, porque igual se alegra el judío que se alegra una persona no judía. Cuando llueve, llueve para todos. Cuando sale el sol, sale para todos. Entonces, que el judío deba cumplir con 613 misbot y el noágida con solo 7, no le exime del estudio de la Torá. La cuestión es que la pregunta dice que si está obligado. Entonces aquí hay una obligación que no es alágica. No hay una obligación para el no judío de estudiar Torá. Eso es verdad. Pero sí es una obligación moral. Es un compromiso que uno tiene que elegir. Y aquí es la clave, la palabra elección. El no judío elige estudiar Torá porque le nace, porque siente que es necesario, porque siente que allí está esa luz que anda buscando desde hace tiempo y porque siente que puede reflejar esa luz para las demás personas que están a su alrededor. Recuerden que todas las personas podemos ser luz o podemos reflejar la luz. ¿De dónde sale este concepto? El texto que dice que Moshe es el sol y Josué es la luna. ¿Qué quiere decir este concepto? Que Moisés irradiaba la luz de la Torá para todo el pueblo. Y Josué no es que no tuviera su luz propia, pero él lo que hizo fue imitar las enseñanzas y la actitud de Moisés. Se convirtió en su principal estudiante, su principal discípulo, y eso le dio el mérito de poder guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Entonces dice, Moisés era el sol, el que generaba la luz, y Josué es la luna, el que la reflejaba. Uno la emanaba y el otro la reflejaba. No sé si me confundí por allí con el término, pero es a eso a lo que se refiere. Entonces decimos que Israel es la luz para el mundo, la Torá es la luz para el mundo. Nosotros de pronto no estamos emanando esa luz, porque sí, la Torá es de los judíos, pero sí la podemos reflejar. Y la recomendación es que si somos un espejo y vamos a reflejar la luz, pues tenemos que estar en un sitio visible para poderla reflejar. Porque si usted tiene un espejo y lo limpia y lo pule, pero lo tiene guardado por allá en un armario, pues muy difícilmente va a reflejar la luz. O sea, el espejo fue diseñado para eso, pero no está cumpliendo con esa función. El no judío tiene unas habilidades, tiene unas virtudes, tiene unos aprendizajes que debe poner en práctica en la sociedad, primeramente en su familia, con sus hijos, con su cónyuge, con su comunidad, si está dentro de una comunidad noágida, con su barrio, con su comuna, sin que le dé vergüenza, sin que le dé temor de decir, mira, yo creo que las cosas son así, o a mí me enseñaron que se debe hacer esto, o que es correcto hacer esto otro. Y de pronto le van a preguntar, bueno, ¿y tú quién eres? Porque yo no te he visto en la iglesia, yo no te he visto en el templo, te he visto en el garaje, ¿de dónde sacas todas esas enseñanzas? Y no nos debe dar temor decir que lo estamos haciendo porque somos estudiantes de Torá. Entonces sí somos estudiantes de Torá, o deberíamos ser estudiantes de Torá. ¿Y qué es estudiar Torá? Y lo hemos dicho en varias intervenciones, no es ver videos. Obviamente sí hay clases y cosas que podemos aprender en los videos y está muy bien, pero es dedicar un tiempo específico en el día y muchas veces le he hecho estas preguntas a los cursos y les digo, ¿cuántos de ustedes? Y esta es una pregunta que nos van a hacer en el cielo, ¿no? Ojo, que esto es pregunta de examen. Esta es una pregunta que nos van a hacer en el cielo. Cuando ya no estemos en este plano,
cuando nuestra alma salga de este cuerpo, la primera pregunta que nos van a hacer allá es, ¿separaste tiempos para el estudio de la Torá? Y como allá no podemos mentir, pues vamos a decir, no, la verdad es que estaba viendo memes en Facebook, estaba viendo videos en YouTube, estaba trabajando, estaba cuidando los hijos, estaba haciendo miles de cosas. Porque allá no podemos mentir y no vamos a poder engañar. Y ese va a ser un juicio para nuestra alma. Una de las obligaciones de la persona debería de ser el estudio de la Torá. No porque estemos obligados, como dije, porque haya una ley que nos dice, como al judío, que sí tiene que estudiar Torá y él se siente obligado por esa alajá, sino porque nosotros entendemos que si nuestra misión en este mundo es la de corregirnos y ayudar en la corrección de este mundo, la única fuente de instrucciones y de sabiduría que tenemos a la mano es la Torá. Entonces, qué bueno poderlo hacer, pero hacerlo de la forma correcta, con estudio, con un rabino al frente, no sé, o un moré capacitado que esté al frente y nos esté hablando todo el tiempo de palabras de Torá. A eso es a lo que hace referencia Rabbi Yehuda en esta parte. Cada uno dice que cuando uno estudia una ley, que tiene una aplicación práctica, es muy fácil olvidarse del hecho que el estudio de dicha ley es esencialmente un acto que le da al estudiante la percepción de la autoría divina, o sea, de que esa ley fue mandada por Dios y como fue mandada por Dios, pues yo la obedezco. Y es justamente cuando uno estudia una parte de Torah que no tiene aplicación práctica, o sea, que es todo lo contrario, acceder a ese propósito de estudio para conectarse con el autor de las ideas, o sea, con Dios. Y deseos en cuestión, ya que otra justificación más práctica no hay. ¿Qué nos hace entonces en esta explicación que hace Rabbi Yehuda entender que una ley que no es práctica, pero que está en la Torah, que no la podemos aplicar y que no la vamos a aplicar, nos ayuda a cuestionarnos? Y es algo que muchos rabinos nos dicen permanentemente: cuestiona todo, haz preguntas, no porque estés dudando, sino porque quieres saber más. El condimento que tiene esta receta de la Torah no es para que la deseche, no es para que diga, esto no lo puedo cumplir yo, es imposible de cumplir, entonces voy a abandonar el estudio de Torah. Es al contrario, es en la cuestión, en la pregunta, en la incógnita, que yo tengo que entrar a ese pensamiento y hablar con Dios, conectarme con Dios para conocer sus ideas y sus deseos. ¿Qué fue lo que Dios quiso hacer exactamente cuando promulgó ese precepto que no se puede cumplir y que no se va a cumplir? Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros debe buscar nutrir primeramente su alma, activar a la manera de tener una conexión más intensa con el autor de la Torá, más allá de si aspira a ser rabino, un maestro, un juez, lo que sea. Entonces, allí está la explicación de por qué Dios nos manda al estudio de la Torá sin que nos esté obligando a hacerlo. Hay cuestiones prácticas y cuestiones imprácticas, pero no es esa la pregunta que nos debemos hacer. La pregunta o el significado que nosotros debemos entender en todas esas paradojas o incógnitas o cosas que no entendemos es precisamente eso: adentrarnos en el pensamiento de la Torá. Entonces, volvemos al libro del arquitecto que estudia libros para arquitectura, el médico que estudia para medicina, y entonces, ¿por qué uno no debería estudiar leyes religiosas? Si la pregunta, ¿por qué debería uno estudiar leyes religiosas si yo no voy a ser rabino, si yo no voy a ser moré, si yo no voy a dirigir una comunidad, si no voy a dar clases para grupos de noágidas?
¿para qué quiero entonces estudiar Torah? ¿Para qué quiero estudiar esto? Y volvemos entonces para recalcar en ese punto. El objetivo del estudio de la Torah no es solo informativo, es formativo. Y eso es lo importante de ese principio. He escogido ese principio del hijo rebelde como una gran paradoja que se encuentra aquí escondida dentro de las 74 mitzvot que tiene ITC. Y es importante porque miren, de algo tan sencillo, de algo tan breve, de un simple renglón de Torah, podemos deducir todo lo que Dios realmente quiere que hagamos como personas cuando tenemos en nuestras manos palabras de Torah. Y hay gente que dice, bueno, Torah no es solamente el libro, es la relación con el libro, es también todo lo que entendemos de la tradición, del pensamiento, del comportamiento, de todo lo que significa ser judío. Entonces, nosotros como no judíos, pero que estamos adscritos a ese pacto de alguna manera, también nos influye y también deberíamos de tener una actitud crítica frente a esto. No sé si las personas han llegado a ese punto de pensamiento, de cuestionarse cuál es su objetivo como noágida en la vida. ¿A qué debe apuntar? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando ha permitido que la Torah sea universal para todo el mundo y no un libro cerrado para un determinado pueblo, por más escogido que sea, sino que trae una enseñanza para el mundo? Y es importante. Alguien me decía, bueno, entonces está en el libre albedrío de las personas, de los no judíos, hacer uso de esto. Y yo les digo que sí, claro. Y la pregunta es, ¿el libre albedrío es algo que todas las personas lo tienen o que algún día se va a acabar? Y la gente se sorprende cuando se les hace entender que el libre albedrío no es un derecho de las personas. Y van a decir, oh, ¿cómo así? ¿Cómo así que no es un derecho? Todas las personas tenemos libre albedrío. Pero la palabra de la Torá dice que no es así. El libre albedrío no es un derecho de las personas. El libre albedrío es un regalo de Dios. Y al ser un regalo de Dios, Él está en la libertad de dártelo o de quitártelo en determinado momento. ¿Y de dónde sale esto? Cuando Faraón se enfrentó a Moshe, dice la Torá que Dios endureció el corazón de Faraón para que dijera que no a todas sus solicitudes. Entonces Dios intervino en el libre albedrío de Faraón. Faraón no estaba en el libre albedrío de decir, sí, Moisés, estoy de acuerdo, sácalos, llévate tu pueblo. No, estaba condicionado porque Dios estaba dirigiendo su mandato. Pero aquí hay que entender, y está también en una parte, creo que en Proverbios, donde dice, todos los mandatarios, todos los pensamientos de los mandatarios están dictaminados por Dios. Quiere decir que un mandatario, un jefe de Estado, un rey, un presidente, cuando va a hablar de asuntos que tienen que ver con toda la nación, no tiene libre albedrío. Es Dios el que gobierna esos pensamientos. Y las personas dicen, no, es que este presidente mira lo que dijo, mira lo que está haciendo, que está llevando el país, que lo lleva o que lo trae, que no sé, bueno, unos a favor, otros en contra. Pero como la gente no ha leído, no ha entendido la Torá, se olvidan de que ese mandamiento, que esa ley que ha promulgado ese presidente o ese rey, es porque Dios lo quiso de esa manera. Y repito el concepto, los mandatarios, los reyes, los jefes de Estado, cuando van a
ejecutar un mandato que tiene que ver con toda la nación, no tienen libre albedrío. Y eso es un pensamiento de la Torá que viene de eso, de la palabra de Proverbios que dice que todo pensamiento de los mandatarios está dirigido por Dios. Entonces, ¿estamos en la posición de criticar a nuestro presidente? No, porque quiere decir que no sabemos Torá, quiere decir que no hemos entendido, quiere decir que no nos ponemos de acuerdo para aceptar de que es Dios el que está ejerciendo eso. Que nos guste o que no nos guste es indistinto, pero que es Dios el que está dictaminando esa situación en ese determinado país, así es, así es. Entonces la pregunta es, ¿y qué tenemos que hacer entonces nosotros con un presidente que vemos que está haciendo, no sé, dirigiendo mal al país, que sentimos que no hay equidad social, que sentimos que los impuestos nos ahogan, de que el país se está derrumbando económica y socialmente? Entonces, reitero el concepto con el que quise comenzar esta charla. No es el presidente, no son sus decretos, es el que manda al presidente, es el que ordena esas leyes en ese país. ¿Y quién es? Dios. Dios. Entonces, si yo voy a hacer un reclamo, más que hacer un reclamo, Dios nos libre, es preguntarle a Dios cuál es su intención, cuál es su deseo en que nuestro país, el país de cada uno de ustedes, esté atravesando por esa situación. ¿Cuál es la parte que me corresponde, ya sea judío o no judío, para solucionar esa situación? ¿Qué puedo hacer? Y en ese diálogo permanente con el Creador es que se construye la Torá. Es nuestra relación práctica de las enseñanzas de la Torá con el mundo de acá, con el mundo material. Si yo logro entender que todo lo que está sucediendo en mi país, en el país de cada uno de ustedes, es una ordenanza de Dios, son decretos divinos, pues no me voy a poner a quejar, ni voy a desechar mi relación con Dios, ni la voy a cuestionar. Dios es amor y es pura sabiduría, entonces mi obligación es acercarme a Él, y es el deseo que tiene Dios a través de todas estas paradojas y a través de todas estas cosas que no podemos entender, porque estamos diciendo, Dios, ¿y por qué ordenaste eso? No debemos preguntarle a Dios eso, es para qué. Dios, tú estás haciendo esto en mi país, estás haciendo esto en mi familia, estás haciendo esto con mis hijos, entonces yo quiero acercarme a ti porque si yo te digo que no entiendo lo que está sucediendo, quiero que me expliques, quiero entender. Mi deseo en mi corazón es entender para poder contribuir en ese deseo que tú tienes. Que tengan la completa seguridad de que cuando una persona establece ese nivel de confianza, ese nivel de relación con Dios, todas las cosas se solucionan. Pero somos muy tercos, no estudiamos, no comprendemos, estamos viviendo una vida muy superficial y el estudio de la Torá es algo muy, muy profundo, muy serio, que la gente se ha quedado con aprender dichos. Me aprendí este verso de la Torá, me aprendí esta frasecita de la Torá, voy a hacer un post, lo voy a poner en el Face, lo voy a utilizar en esta conversación o en este discurso. Pero en realidad mi engranaje de pensamiento no está aceitado con ese objetivo que tiene la Torá. Y es lo principal, aprender a pensar con un pensamiento de Torá.
Y vuelvo a esas palabras de Morey Yoshua. Hombres, hay muchos hombres, pero hombres de Torah, ¿cuántos hombres de Torah hay? Y son personas que están hablando con que se les siente que hay una sabiduría en sus palabras. Y es eso, porque la Torah no es informativa, la Torah es formativa, una persona que se ha formado, que ha formado su pensamiento, que ha formado su entendimiento. Entonces, cuando encontramos este tipo de parashá, que como Kit, etc., y sale un precepto como el del hijo rebelde, no es para elucubrar, para dejar volar la imaginación y pensar miles de cosas, buenas o malas, sino que es un llamado para que nos acerquemos al pensamiento divino, al propósito divino. Y es preguntarle al autor de ese precepto qué tiene, cómo me puedo relacionar con ese precepto, qué debo entender yo de ese precepto, cuál es la parte mía. Bueno, si ha quedado claro hasta ahí, podemos entender la segunda parte. La segunda parte es mucho más sencilla. Y es que en el libro, que muchos lo conocen, el Shulchan Aruch, que es el código de las leyes divinas, en sus inicios dice un dicho talmúdico que dice: uno debe ser audaz como el leopardo, ligero como el águila, veloz como el ciervo y fuerte como el león, para cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir esto? El mismo Shulchan Aruch lo explica. Audaz como el leopardo se refiere a no dejarse impresionar por los que se burlan de uno por su conducta religiosa. Esto para los noágidas, como lo acabo de decir. También para los judíos, obviamente. Audaz como el leopardo se refiere a no dejarse impresionar por los que se burlan de uno por su conducta religiosa. Ligero como el águila se refiere a la rapidez para desviar la vista de lo que no se debe mirar. Veloz como el ciervo se refiere a la velocidad para correr a hacer buenas acciones. Y fuerte como el león se refiere a la fuerza para controlar y dominar el instinto de uno. Entonces, quiere decir que la velocidad del ciervo se expresa cuando se escapa de su depredador, mientras que la velocidad del águila se ve cuando persigue a la presa. Son dos condiciones muy distintas. La pregunta es, ¿por qué la Mishnah aplica las cualidades de estos dos en la práctica humana y cuando lo hace al revés, aplicando la velocidad del águila para escapar del mal, cuando en realidad debería estar persiguiendo la presa, y la rapidez del ciervo para perseguir al bien? ¿Sí entienden? Ha trocado los significados. ¿Por qué la Mishnah hace eso? La rapidez del ciervo es el resultado del miedo, del temor, cuando está huyendo del peligro. Y la rapidez del águila es el resultado de su ambición, de su necesidad de tener alimento. Entonces, el hombre, cuando aplica dichas cualidades con un criterio, es en la huida del mal lo que impulsa a hacer el bien. Y es el afán por hacer el bien lo que le ayuda a escaparse del mal. Lo voy a repetir porque suena como un juego de palabras muy confuso. Cuando el hombre aplica este concepto, este dicho talmúdico, el Shulchan Aruch dice que el hombre debe huir del mal porque es lo que lo impulsa a hacer el bien. Y en el afán de hacer el bien es lo que le ayuda a escaparse del mal. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona esto llevado a la práctica? Si uno es motivado para hacer el bien únicamente por el beneficio que le puede producir a uno, entonces es capaz de decidir que tiene suficientes logros y que no necesita más. Si así fuera,
Entonces lo lleva a relajarse en el desempeño de la misión de su vida, como que dice, yo ya tengo lo que quiero, vivo bien, el que está quieto se deja quieto, ya alcancé mi meta, mi tope, y voy a dejar así, entonces no necesito andar detrás de más cosas, porque todo lo que yo quería ya lo tengo. Y eso hace que yo ya deje de buscar y que estoy saciado, que me siento bien, tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, mis hijos están bien, pues realmente no necesito más. ¿Qué me voy a poner yo a estudiar Torah, a reunirme con el grupo de estudios y hacer más? Y con lo que tengo vivo bien. Entonces eso hace que yo me relaje y que me olvide de mi propósito, de mi misión en la vida. Ahí es cuando la característica del siervo, que es la huida del peligro, me puede ayudar. El miedo a caer en manos del mal es lo que me debe empujar a que me dedique a hacer el bien cada día más. Nunca me voy a cansar de hacer el bien, porque el día que me dedique el día que deje de hacer el bien, entonces el mal me va a alcanzar. Y ahí es donde debo de ser ágil como el ciervo. Debo de huirle al mal, y la única manera de huirle al mal es haciendo el bien. Y aunque uno se conformaría con tener menos logros, con menos cosas, el miedo en caer en manos del mal, que pueden venir a causa del ocio, de estar haciendo nada, es lo que nos debe motivar para seguir adelante, para prepararnos cada día más. Más o menos como la persona que está escalando la montaña y llega a un punto donde está cansado o ya dice hasta aquí llegué, pero se da cuenta que si deja de escalar se va a caer. Entonces la única solución que tiene es seguir adelante, porque no hay manera de regresar. Las personas que hemos hecho un compromiso rabínico, que hemos hecho un juramento de aceptar y aplicar las 7 leyes de la Torá para nosotros, tenemos un compromiso no con los rabinos, no con la comunidad a la que pertenezcamos, tenemos un compromiso con Dios. Aceptamos cumplir las 7 leyes y aceptamos aplicarlas en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos, porque esto es un compromiso de por vida, ya no hay vuelta atrás. El día que dejamos de hacer el bien, nos va a alcanzar el mal. Cuando queremos apartarnos del mal, uno debe estar motivado siempre por el temor a las consecuencias que nos van a traer si nos dejamos atrapar por el mal. Siempre estar conscientes de eso. La inclinación al mal no va a descansar. No va a decir, ya tienes casa, ya tienes carro, ya tienes trabajo, un buen hogar, una bonita familia, unos buenos hijos, y entonces que la inclinación al mal diga, te voy a dejar tranquilo y me voy a dedicar a otras cosas. Eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que ya que has alcanzado ese tope, tus pruebas van a ser mayores, más duras. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar a la mala inclinación cuando eso llegue? La única manera de estar preparados para evitar la mala inclinación, y lo dice la Torá, es el estudio de la Torá. Cuando el pueblo de Israel abandonó el estudio de la Torá, le llegaron grandes calamidades. Y así también, cuando el Noágida, que ha adquirido un compromiso delante de Dios, deja el estudio de la Torá, deja de hacer las cosas que le corresponde hacer, deja de avanzar espiritualmente, entonces le van a venir grandes calamidades. Y no es culpa del movimiento Noágida, no es culpa del rabino, no es culpa del moré ni de su comunidad, es culpa de uno mismo, porque se relajó, se descuidó, porque se olvidó de ese principio tan básico que está allí, que dice, húyele a la mala inclinación como el ciervo huye y aspira a hacer el bien como el águila busca a su presa.
cuando como personas nos olvidamos de este gran principio, que es muy fundamental, parece un dicho de un cuento infantil, pero es tan profundo y tiene que ver con nuestra actitud y nuestra relación con Dios y el estudio de la Torá, que debemos nosotros concentrarnos y evaluarnos para decir, por Dios, cuánta sabiduría hay en esta enseñanza. Prácticamente es como cuando una madre lee la carta de un hijo que está muy lejos, y cuántas veces la madre lee esa carta, no porque se le haya olvidado, sino porque cada vez que lee la carta revive los sentimientos que tiene por su hijo, y es como si fuera la primera vez que la lee, y cada vez que la lee está visualizando a su hijo, lo está añorando, puede que le salgan lágrimas de sentimiento, y a pesar de que el hijo está más lejos, esa madre siente que cuando lee la carta es como si esa distancia se acortara. Les sienten la carta como si estuviera con su hijo frente a frente. Y esa es la relación que nosotros tenemos que tener con la Torá, porque estamos tan separados, tan distantes a veces de Dios, que cuando leemos la Torá es como si estuviéramos, y es así, estamos delante de la presencia de Dios. Y qué bueno que cada vez que leamos un libro de Torá, un libro, una enseñanza de Torá, nuestros ojos se agüen, nuestro corazón se sienta comprimido, pero con esa alegría tan grande de saber de que Dios nos está hablando en ese momento. Y no importa cuántas veces estemos leyendo la misma parashá, el mismo texto, la misma enseñanza, cada día estamos reviviendo esa relación que tenemos que tener con nuestro Padre, con nuestro autor, con nuestro creador, con el dueño de todo lo que existe. Nos estamos profundizando en esa relación. Y eso es lo que verdaderamente quiere enseñar la Torá, que aprendamos a tener un diálogo entre nosotros y Dios, y ese diálogo es a través de la Torá, del estudio de la Torá. Entonces, cierro haciendo un resumen de que la Torá tiene algunos episodios que aparentemente son contradictorios. Hay cosas que están allí, pero que en realidad no son para cumplirlas. Solamente al ojo del necio que lee algo como este principio y va a decir, Dios está mandando a matar a los hijos porque son rebeldes. No, no se trata de eso, se trata de saber entender, de preguntar, de acercarse al Creador, de tener un entendimiento, y eso es lo principal en el judaísmo, el diálogo que debemos tener todos con el Creador. ¿Para qué nos sirve ese diálogo? Nos sirve para entender cada palabra y cada letra y saber que no estamos como no judíos obligados al estudio de la Torá, pero que sí es una obligación moral y que debería de ser una elección de parte de nosotros querer saber más, querer capacitarnos más, porque queremos comunicarnos con el Creador, porque queremos ser mejores personas, porque queremos ayudar a transformar este mundo, y la única forma en que vamos a saber hacerlo de la forma correcta es a través de estas enseñanzas que tienen los libros de Torá. Las enseñanzas de los rabinos, los estudios, los cursos, todo eso es Torá, no es solamente el libro, son muchas cosas, pero lo que Dios está exigiendo de nosotros es que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra forma de pensar, que nos comprometamos más, que esto no es algo superficial, que esto no es algo para ser tomado a la ligera, sino que tiene que ver con mucho más, es mucho, mucho, mucho más profundo, y el llamado esta noche es a eso, a no salirnos, como dice Kitty C, no salgas, cuando salgas, no salirnos, ya estamos adentro, ya hicimos un pacto, ya hicimos un compromiso, entonces no nos salgamos de esos lineamientos. Podemos hacer preguntas, podemos cuestionar de buena manera todo lo que no entendamos, queremos aprender más, debe de haber esa sed, esas ganas de tener más, pero en ningún momento pensar de que yo ya me las sé todas, yo ya estudié todo lo que tenía que estudiar, ya hice 5 cursos,
y entonces como no voy a ser rabino y como no voy a ser moré y no voy a dirigir grupos, pues entonces ya me relajo y me dedico a otras cosas. No, porque entonces la inclinación al mal te va a atrapar y realmente las consecuencias no van a ser buenas ni para ti ni para tu familia. No debemos tener tiempos de ocio, no debemos relajarnos, descuidarnos y mucho menos frenar esa carrera que ya comenzamos. A eso es a lo que quería llegar en esta noche, dejándoles un mensaje a todos para que saquemos tiempo. Recuerden que esa es una pregunta del examen celestial es la primera pregunta que nos van a hacer cuando nos muramos. No, cuando esos ángeles nos digan, separaste tiempos específicos para el estudio de Torah, y cada uno va a tener que responder con la verdad, porque allá arriba o abajo, no sé, en el sitio que esté el cielo, no vamos a poder mentir y vamos a tener que responder con la verdad si verdaderamente tuvimos una disciplina de estudio de Torah o no la tuvimos. Les dejo la inquietud, agradeciéndoles a todos por su tiempo, por su silencio. Espero que hayan entendido estas palabras. A veces es confuso, uno se acostumbra a estudiar y a profundizar en estos temas, y cuando los trata de expresar, no sé si lo haga de la mejor manera, pero desde mi humilde perspectiva, eso es lo que yo entiendo de ese compromiso que debemos tener como no ágidas, deseándoles a todos que hayan entendido y captado el fundamento de este mensaje.